Historia 1. Los cantos de los fantasmas en la iglesia de San Juan. Parangaricutiro, México. Hola, Alejandro, mi nombre es Ricardo. Vivo en Parangaricutiro, un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, México. Toda mi vida he vivido cerca de 1900. Las ruinas de la iglesia de San Juan Parangaricutiro, un lugar que encierra historia y misterio. Hoy voy a compartir con ustedes algo que me sucedió a mí y a otros lugareños. Algo que mucha gente trata de explicar pero que nadie puede entender. Realmente, en 1943, el volcán Parinacota entró en erupción, cubriendo de lava el pueblo de San Juan Parangaricutiro, y entre las estructuras devastadas estaba la iglesia que todos conocíamos y amábamos. La lava, que bajaba rápidamente por las laderas del volcán, se lo tragó casi todo, pero la iglesia por alguna razón resistió un poco. Su fachada permaneció parcialmente intacta, pero el interior quedó sepultado por la lava. Lo que quedó fue una estructura devastada, con solo la parte superior de la iglesia visible, como si estuviera a punto de ser tragada por la tierra. Durante años, la gente evitó acercarse a las ruinas, ya que la idea de entrar en aquella zona llena de destrucción y misterio causaba miedo. Con el tiempo, sin embargo, algunos lugareños empezaron a contar extrañas historias que sucedían por la noche. Decían que en algunas noches silenciosas se oían cánticos lejanos, como si los antiguos sacerdotes siguieran celebrando misa en aquel lugar maldito. Otros hablaban de campanas que sonaban suavemente, aunque no había señales de que estuvieran funcionando. Pero lo más aterrador eran los gritos que se oían en medio de los cánticos, como si alguien pidiera ayuda desde debajo de la lava. Una noche, un grupo de amigos y yo decidimos que iríamos a las ruinas para intentar desentrañar el misterio. Había oído muchas historias sobre los sonidos, pero nunca pensé que fueran tan reales. Llegamos al lugar sobre las 11 de la noche. La luna estaba llena, iluminando las ruinas parcialmente visibles de la iglesia, y el ambiente era extrañamente tranquilo, como si algo nos estuviera esperando. Decidimos acercarnos con precaución. A medida que nos acercábamos a la iglesia, algo cambió en el aire. Un profundo silencio se instaló a nuestro alrededor, como si la naturaleza hubiera dejado de respirar. Fue entonces cuando oímos los primeros sonidos, un canto suave y lejano, como si un coro entonara una melodía. Al principio pensamos que se trataba de una broma o de algo que venía de otra parte del pueblo, pero no había nadie. El sonido parecía provenir del interior de las ruinas y era imposible saber exactamente de dónde. Intentamos entrar en la iglesia, pero la lava bloqueaba la entrada. La única parte accesible era la parte superior de la iglesia, donde se podía ver la estructura original de la torre, parcialmente enterrada. Cuando miré hacia arriba, ocurrió algo extraño. Durante un breve instante vi una sombra que se movía entre las ruinas de la iglesia. No parecía humana, sino una figura extraña y distorsionada, como si estuviera hecha de humo o niebla. Entonces, inesperadamente, las campanas empezaron a sonar, lentamente, como si las tocaran manos invisibles. El sonido, que parecía lejano, resonó claramente, como si estuviera dentro de nuestras mentes en lugar de en nuestros oídos. El miedo se apoderó de todos y el grupo decidió rápidamente volver a casa. Pero antes de partir, aún podía oír el canto más fuerte y claro, como si un gran número de voces se unieran en aquella melodía. Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si ha tenido una experiencia aterradora y le gustaría ver su historia contada aquí de forma exclusiva, envíe su contribución a través de Superchat. Las contribuciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado solo a tu historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora, sigamos con lo que está por venir. Historia 2. El espíritu del sacerdote en la capilla de Saltillo, México. Me llamo Luis y vivo en Saltillo, un pueblo del estado de Coahuila, México. Durante muchos años mi vida ha estado marcada por un acontecimiento que hasta el día de hoy no puedo explicar del todo. Esta historia tiene lugar en una pequeña capilla situada en el corazón de la ciudad. Tal vez haya oído hablar de ella, la capilla de San José, un lugar de paz y oración para muchos, pero que, tras la trágica muerte de un sacerdote, se convirtió en un lugar donde los vivos y los muertos parecen coexistir de forma inquietante. En 1955, el padre Enrique Ramírez llegó a la capilla para asumir el cargo de sacerdote. Era un hombre muy respetado en el pueblo, con una dedicación inquebrantable a la iglesia y a su comunidad. Era común verlo en las mañanas frías, caminando por los pasillos de la capilla con una expresión serena en el rostro. Pero el destino se lo llevó de forma inesperada y trágica. Una tarde, mientras celebraba una misa solitaria en el altar, se declaró un incendio en los locales de la iglesia.
Se cree que fue un cortocircuito en los viejos cables eléctricos de la capilla, pero nadie lo sabe con certeza. El padre Enrique intentó salvar lo que pudo, pero las llamas le alcanzaron, dejándole atrapado en el altar, donde su vida fue consumida por la tragedia. La capilla fue destruida y permaneció en ruinas durante muchos años, hasta que finalmente fue restaurada por la gente del pueblo, que no quería dejar que se perdiera el recuerdo de aquel sacerdote. Sin embargo, desde el momento en que se reabrió la iglesia, comenzó a ocurrir algo muy extraño. En las primeras horas de la mañana, los residentes cercanos a la capilla comenzaron a informar de visiones inusuales. Decían que en el silencio de la noche era posible ver la figura del padre Enrique caminando alrededor del altar. Siempre iba vestido con su sotana negra, y su silueta se distinguía claramente en la oscuridad de la capilla. Algunos de los más valientes, al acercarse, afirmaban oír sus pasos resonando en el interior de la iglesia, como si estuviera celebrando algún tipo de ceremonia. Otros contaron que la figura parecía mirarles con tristeza, como pidiendo perdón, por algo que nunca podría resolverse. Durante mucho tiempo, pensé que solo eran historias para asustar a los jóvenes. Pero una noche me ocurrió lo inesperado. Volví a casa después de un largo día de trabajo y pasé por delante de la capilla. La calle estaba desierta y el ambiente era frío y sombrío. Por alguna razón sentí una extraña curiosidad que me empujaba hacia aquel lugar. Decidí entrar. La puerta de la capilla estaba entreabierta y una ligera brisa hacía que las velas aún encendidas se movieran suavemente. Cuando entré, la sensación de vacío era palpable. El silencio era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Empecé a caminar por el pasillo, con el corazón latiéndome más fuerte a cada paso. La capilla estaba vacía, pero algo parecía llamarme hacia el altar. Al acercarme me invadió una sensación indescriptible. Era como si alguien estuviera allí, observándome. Fue entonces cuando lo vi. Allí, delante del altar, apareció una figura. Era el padre Enrique. Estaba inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera prestando atención a algo que yo no podía ver. Sus ojos estaban fijos en mí y un escalofrío me recorrió la espalda. No podía moverme. Parecía triste, como si estuviera atrapado allí, esperando algo que nunca llegaría. Estaba tan aterrorizada que lo único que pude hacer fue darme la vuelta y salir corriendo de la capilla. Cuando miré hacia atrás, la figura seguía allí, inmóvil, mirando al vacío. Hasta el día de hoy no puedo olvidar aquella mirada, aquel semblante apesadumbrado. Desde entonces muchas personas me han contado historias similares. Algunos dicen que el padre Enrique sigue caminando por las noches solitarias, buscando la redención o la paz, pero yo no lo he vuelto a ver. Quizás solo esté esperando a que se le recuerde para que su alma pueda descansar por fin. La capilla de San José, con sus altares y sus paredes silenciosas, encierra el misterio de un sacerdote que nunca pudo liberarse de la tragedia que se le impuso. Historia 3. Las sombras en la iglesia de San Cristóbal, Chiapas, México. Me llamo Manuel y soy de San Cristóbal de las Casas, una ciudad del estado de Chiapas en el sur de México. Crecí escuchando historias sobre el misterio que rodea a la iglesia de San Cristóbal, uno de los lugares más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Durante muchos años, la iglesia fue un lugar de encuentro para los fieles, que la visitaban no solo para rezar, sino también para buscar un poco de consuelo en los momentos difíciles. Sin embargo, en las últimas décadas, la iglesia ha sido escenario de algo mucho más inquietante, algo que los lugareños aún no pueden explicar. Dicen que la iglesia, fundada en el siglo XVI, no solo guarda historia religiosa, sino también los secretos de un oscuro pasado. Durante la época colonial, la ciudad de San Cristóbal estuvo marcada por conflictos y luchas, y la iglesia, como muchos otros edificios antiguos, fue escenario de varias tragedias. Algunos creen que las sombras que hoy aparecen en la iglesia son almas perdidas, atrapadas entre el mundo de los vivos y el de los muertos en busca de algo que nunca encontraron en vida. Fue hace unos 10 años cuando empezaron a surgir los primeros informes. Los feligreses que acudían a la iglesia por la noche o incluso durante el día empezaron a notar extrañas figuras en los pasillos. No eran personas, sino sombras oscuras que se movían lentamente entre los bancos y desaparecían al acercarse a las vidrieras de colores. Nadie sabía a ciencia cierta qué eran esas sombras, pero una cosa estaba clara. Parecían tener una presencia, una conciencia, como si estuvieran allí con un propósito. Una noche un amigo mío llamado Alberto, que siempre se había mostrado escéptico ante estas historias, decidió visitar la iglesia para comprobar por sí mismo lo que ocurría. Él creía que todo era una invención o la imaginación de la gente. Yo le acompañé,
pero confieso que empezaba a sentir una sensación extraña cada vez que pasaba cerca de la iglesia, algo que no podía explicar. Llegamos cerca de la iglesia hacia las 11 de la noche. El pueblo estaba tranquilo, y las calles de los alrededores estaban desiertas. La fachada de la iglesia, iluminada por la luna, parecía aún más imponente y silenciosa que de costumbre. Al entrar, me invadió una sensación de frío, y el sonido de nuestras botas al golpear el suelo de piedra pareció resonar más fuerte de lo habitual. La luz de las velas del interior de la iglesia parpadeaba suavemente, proyectando sombras en las paredes. Había algo muy peculiar en la noche, una pesadez en el aire que no alcanzábamos a comprender. Mientras caminábamos por los pasillos, empezamos a oír pasos ligeros, pero no vimos a nadie. Oímos claramente el ruido de algo que se movía entre los bancos, pero cuando nos volvimos no había nada. Fue entonces cuando Alberto, que iba delante, se detuvo de repente y me llamó en voz baja. Estaba mirando una de las ventanas, donde la luz de la luna se colaba a través de las vidrieras de colores, proyectando figuras complejas en el suelo. Fue entonces cuando lo vimos. Una sombra oscura, sin forma definida, avanzaba lentamente hacia una de las columnas. No era una persona, pero parecía tener cierta fluidez, como si se adaptara al entorno, a la luz, al espacio que la rodeaba. Desapareció rápidamente entre las vidrieras, como si se disolviera en la luz que las atravesaba. Estaba paralizado. Alberto, normalmente inmune a cualquier tipo de superstición, estaba pálido. Intentaba racionalizar lo que habíamos visto, pero estaba claro que no tenía explicación. Así que decidimos marcharnos rápidamente. Pero mientras nos dirigíamos a la salida, las sombras seguían moviéndose por las paredes, siempre acercándose a las vidrieras y desapareciendo en el momento en que la luz las tocaba. Durante los días siguientes oímos más informes. Una anciana que asistía a misa diaria dijo que una mañana, mientras rezaba, vio una sombra que se movía hacia ella. Intentó hablar con ella, pero desapareció antes de que pudiera acercarse. Otras personas relataron la misma experiencia, y pronto el rumor se extendió por toda la ciudad. La iglesia de San Cristóbal estaba embrujada por estas misteriosas sombras que caminaban silenciosamente por los pasillos y desaparecían en las vidrieras, como si formaran parte del propio edificio. Nadie sabe qué son esas sombras ni de dónde vienen. Algunos dicen que son los espíritus de antiguos habitantes de la ciudad. Otros creen que son solo ecos de un tiempo olvidado. Lo cierto es que la iglesia de San Cristóbal, con su historia marcada por el dolor y la redención, encierra algo más allá de la simple fe, algo que para algunos sigue siendo imposible de entender, pero imposible de ignorar. Historia 4. La novia del espíritu en la iglesia de San Luis Obispo, California, Estados Unidos. Me llamo Carlos y soy de San Luis Obispo, una tranquila ciudad de la costa central de California. Como muchos lugareños, crecí escuchando las historias de la iglesia de San Luis Obispo, un lugar que para muchos es símbolo de paz y fe. Sin embargo, hay un misterio que ha perseguido a este lugar durante décadas, algo que, a pesar de contarse como una simple historia local, siempre ha dejado una sensación de inquietud en las personas que lo presencian. Me refiero a la leyenda de la novia del espíritu, una figura fantasmal que se aparece en la iglesia, vestida con un antiguo traje de novia en noches solitarias. Todo empezó en 1923, cuando una joven llamada Elizabeth Miller estaba a punto de casarse con el amor de su vida, un hombre llamado Samuel. La boda estaba prevista para finales de verano, y la pequeña iglesia de San Luis Obispo fue la elegida para la ceremonia. Elizabeth, una mujer hermosa y delicada, estaba radiante. Las flores estaban listas, el altar impecable, y los invitados esperaban ansiosos. Todo parecía perfecto. Pero el día de la boda, cuando Isabel llegó al altar, ocurrió algo inimaginable. Samuel no apareció. Había desaparecido sin dejar rastro, dejando a la novia sola y desolada delante de todos. ¿Qué le pasó a Samuel? Nadie lo sabe con certeza. Algunos decían que se había fugado con otra mujer, otros que había sido víctima de un accidente mortal, pero nunca se confirmó nada. Lo que quedó fue una joven abandonada en el altar, y una tragedia que se extendió por el pueblo, dejando una sombra sobre aquel día que nunca se ha borrado. Tras el incidente, Elizabeth se aisló por completo, y la historia de la novia despechada dejó su huella en el pueblo. Se dice que pasó los días siguientes vagando por la iglesia, perdida en su dolor y desesperación. Con el tiempo, la historia de la joven novia sin novio se convirtió en leyenda, y lo que empezó como una historia de desamor se convirtió en una tragedia que aún persigue al pueblo. En 1930, Elizabeth desapareció para siempre, sin dejar rastro. Algunos dicen que simplemente se marchó a otro pueblo, intentando empezar una nueva vida. Otros creen que, consumida por el dolor, se dio a la desesperación y murió sola en algún lugar cercano a la iglesia.
Lo que sí se sabe es que a partir de ese momento, la presencia de Elizabeth nunca volvió a verse de la misma manera, o al menos no de una manera que pudiera explicarse. En los años siguientes empezaron a surgir informes de personas que afirmaban ver una misteriosa figura por la noche, sentada en los bancos de la iglesia. Siempre iba vestida con un largo traje de novia blanco y el pelo cuidadosamente recogido. La gente decía que aparecía en noches silenciosas y solitarias, sobre todo después de medianoche, cuando la iglesia estaba desierta. Cualquiera que se atreviera a acercarse a ella decía que parecía estar esperando a alguien, con una mirada vacía y distante, como si estuviera atrapada en un momento de angustia eterna. Fue en una de esas noches cuando, junto con unos amigos, decidí investigar por mi cuenta. El misterio de las apariciones me intrigaba desde hacía años y no podía creer que las historias que escuchábamos fueran reales. La iglesia estaba cerrada, pero conseguimos entrar por la puerta trasera, que por alguna razón estaba entreabierta. La habitación estaba fría, el aire pesado y la única luz provenía de las velas apagadas, que de alguna manera todavía exudaban un tenue olor a cera. Recorrimos los pasillos de la iglesia sin prisa, tratando de comprender lo que ocurría. Entonces, al entrar en la nave principal, vimos algo que nunca olvidaré. Allí, en el banco más cercano al altar, había una figura. Una mujer vestida con un antiguo traje de novia, con el rostro cubierto por un velo, estaba sentada con las manos en el regazo, como si esperara pacientemente. La visión era tan clara y nítida que casi creí estar soñando. La figura, sin moverse, parecía observarnos con una intensa presencia, pero sin emitir ningún sonido. Decidimos acercarnos despacio, pero cuando nos acercamos ocurrió algo extraño. La mujer desapareció ante nuestros ojos como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Lo que quedó fue un silencio absoluto y la sensación de que todavía había algo allí, algo que esperaba, algo que no quería irse. Desde aquella noche he oído historias similares de otras personas. Muchos dicen que en las noches más silenciosas, la novia del espíritu sigue apareciendo en los bancos de la iglesia, esperando a alguien que nunca llegará mientras se oye el eco de sus pasos por los pasillos vacíos. Algunos incluso afirman que a veces la sensación de que alguien observa es tan fuerte que ya no pueden mirar hacia atrás, temiendo encontrarse con esa mirada vacía, llena de tristeza y abandono. La historia de Isabel, la novia abandonada, se sigue contando en San Luis Obispo como recordatorio del sufrimiento que puede permanecer incluso después de la muerte. Hoy, la iglesia de San Luis Obispo es un lugar de culto, pero también un lugar de misterio, donde la novia embrujada sigue buscando en silencio un amor que nunca llegó. Historia 5. El lamento en la iglesia de Toledo, España. Me llamo Javier, soy vecino de Toledo, una ciudad histórica situada en el centro de España, famosa por sus antiguas iglesias, murallas medievales y calles empedradas que parecen llevar el peso de siglos de historia. Sin embargo, hay un lugar en Toledo que siempre ha estado rodeado de un inquietante misterio, algo que nunca he sido capaz de comprender del todo. Me refiero a la iglesia de San Juan de los Reyes, un templo gótico que atrae a turistas de todo el mundo, pero que por la noche alberga un secreto que pocos se atreven a contar. Construida en el siglo XV, la iglesia de San Juan de los Reyes se erigió como homenaje a la victoria de Isabel y Fernando, los reyes católicos, sobre los reyes de Castilla. Pero como ocurre con muchos edificios antiguos, los cimientos de esta iglesia guardan historias de sufrimiento y dolor, historias que no se cuentan en las guías turísticas, pero que poco a poco han empezado a revelarse. Según las leyendas locales, la iglesia ha sido escenario de tragedias que nunca se han resuelto del todo. En los últimos años, los informes han comenzado a difundirse. Los turistas que visitaban la iglesia durante el día, maravillados por su arquitectura y sus coloridas vidrieras, empezaron a contar que oían extraños sonidos mientras paseaban por el interior del edificio por la noche. Lamentos y llantos, como si alguien llorara en medio de la oscuridad. Al principio, muchos pensaron que era el viento o el sonido de gente lejana, pero la verdad era que el llanto procedía del interior de la iglesia, incluso cuando estaba completamente vacía. Una noche, un amigo mío, Miguel, que trabaja como guía turístico, tuvo una experiencia que cambió su visión de la historia de la iglesia. Miguel es un hombre de fe, pero hasta entonces siempre había tratado estas historias como leyendas urbanas, algo para entretener a los turistas, pero sin mucha credibilidad. Aquella noche, sin embargo, ocurrió algo que no podía explicar. Estaba haciendo una última visita a la iglesia antes de que cerrara por hoy. La iglesia ya estaba vacía y las últimas luces se habían apagado, dejando el lugar sumido en una silenciosa oscuridad. Miguel estaba en una de las capillas laterales, comprobando el estado de las velas, cuando oyó por primera vez el sonido
de unos lamentos. Eran bajos y amortiguados, como si vinieran de muy lejos, pero a medida que se acercaba al altar mayor, los lamentos se hacían más claros. Parecían proceder del interior de los muros, como si la propia iglesia estuviera llorando. Sesionte se detuvo, paralizado. El llanto era agónico y parecía que alguien estaba sufriendo enormemente. Miguel, con una opresión en el pecho, decidió investigar. Al acercarse al altar, el sonido cesó bruscamente, pero al mirar a su alrededor, tuvo la sensación de que algo iba mal. Ya no estaba solo. En el silencio que siguió, Miguel sintió como si los ojos de varias personas invisibles le estuvieran observando. El miedo le invadió, pero no podía moverse. El lugar estaba vacío, pero en el aire flotaba una sensación de profunda tristeza, de algo que no podía desaparecer. Con algo de esfuerzo, Miguel consiguió finalmente salir de la iglesia. Al día siguiente habló con otros guías turísticos, y muchos le confirmaron que habían oído los lamentos. Algunos decían que en los días más tranquilos, el llanto procedía del interior de los muros, como si los espíritus de los antiguos habitantes de Toledo estuvieran atrapados allí, lamentando algo que había sucedido hacía mucho tiempo. Otros afirmaban que el llanto era el eco de antiguas tragedias que aún no habían sido expuestas a la luz. La iglesia, como muchos otros edificios históricos, arrastra los ecos del pasado. Toledo, con su rica historia de guerras, intrigas y sufrimiento, guarda muchos secretos enterrados en sus calles e iglesias. La iglesia de San Juan de los Reyes, con su majestuosa fachada y su atmósfera serena, esconde algo oscuro entre sus muros. Los lamentos de almas perdidas, que aún parecen vagar, llorando por algo que nunca se resolvió. A día de hoy, lugareños y turistas afirman oír los sonidos del dolor en las noches tranquilas, sobre todo cuando la iglesia está desierta y el viento no es lo suficientemente fuerte como para ser el culpable. Algunos dicen que en momentos de gran tristeza o angustia, los lamentos se hacen más audibles, como si la propia iglesia fuera un receptáculo de sufrimiento. Otros creen que las voces pertenecen a las almas de los soldados caídos durante las guerras que han marcado la ciudad, o a las víctimas de cruentas batallas que incluso después de muertas siguen clamando por la paz. La iglesia de San Juan de los Reyes, a pesar de ser un lugar de belleza y reverencia, guarda en su interior una historia que nunca podrá explicarse del todo. Y los lamentos siguen escuchándose, resonando en los muros de piedra, como un recordatorio de que, por mucho que pase el tiempo, algunos dolores permanecen eternos. Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 6. Los escalones de la Capilla de Guanajuato, México. Me llamo Santiago y vivo en Guanajuato, una ciudad conocida por su belleza colonial y la riqueza histórica que esconde en cada esquina. Pero a pesar de las innumerables atracciones turísticas y el flujo constante de visitantes, hay un lugar en la ciudad que pocos conocen y que para muchos está impregnado de misterio y miedo. Me refiero a la ermita de San Cayetano, situada en lo alto de una colina, lejos del centro turístico de la ciudad. Este lugar, aunque pequeño y en ruinas, guarda secretos que hacen que hasta los lugareños más escépticos se pregunten qué ocurre realmente allí por la noche. La capilla se construyó en el siglo XVIII como parte de un antiguo convento que, debido a su ubicación aislada, se ha convertido en el escenario de muchas historias misteriosas a lo largo de los años. Durante décadas la capilla estuvo abandonada, cayendo lentamente en desuso. Lo que queda son unas imponentes ruinas que se vuelven aún más solitarias con el paso de los años, como si custodiaran algo que nadie debe descubrir. En las últimas décadas empezaron a surgir informes de visitantes y lugareños que afirmaban oír pasos que resonaban entre las ruinas de la capilla. Pisadas pesadas, como si alguien les siguiera mientras recorrían los pasillos en ruinas, siempre demasiado cerca, pero sin revelar nunca quién o qué había detrás de esos sonidos. Lo más extraño de todo es que cuando se daban la vuelta, no había nadie. Los pasos continuaban, pero se desconocía quién los producía. Un grupo de turistas que visitaba la capilla por la tarde fue uno de los primeros en informar del fenómeno. Estaban explorando el lugar, encantados por la vista panorámica de Guanajuato y la sensación de aislamiento que proporcionaba el lugar. Pero mientras caminaban por las ruinas, empezaron a oír pasos. Al principio pensaron que se trataba de otro visitante, pero cuando se giraron para ver de dónde procedía el sonido, no había nadie. Confundidos intentaron ignorarlo, pensando que era un truco del viento o un eco lejano. Pero los pasos continuaron, cada vez más fuertes y cercanos, como si alguien
le siguiera de cerca. Decidieron entonces hacer una rápida visita a los rincones más alejados de la capilla, pero los pasos seguían todos sus movimientos. En ese momento el grupo se alarmó y decidió echar a correr, pero los pasos siguieron acompañándoles hasta la salida del lugar, desapareciendo repentinamente en cuanto llegaron a la puerta. Comenzaron a acumularse informes similares entre lugareños y turistas. Algunos dijeron que sentían una presencia detrás de ellos, una sensación de ser observados, como si alguien estuviera siempre cerca, al acecho. Otros afirmaban que las pisadas eran pesadas, casi como si alguien llevara botas viejas, y que los sonidos resonaban de un modo peculiar, como si las paredes de la capilla amplificaran cada paso, haciéndolos aún más inquietantes. Un día, un amigo mío llamado Raúl, antiguo residente de Guanajuato, decidió investigar por su cuenta lo que realmente ocurría en la capilla. Raúl siempre había sido escéptico y creía que estas historias no eran más que invenciones para darle dramatismo al lugar. Decidido a entender la causa de las pisadas, subió al cerro por la noche con una linterna y una cámara para grabar cualquier actividad extraña. Entró en la capilla hacia las 11 de la noche, cuando el lugar estaba completamente vacío y la oscuridad se apoderaba de las ruinas. Caminó con cautela por los pasillos, intentando filmarlo todo con la cámara, pero a medida que avanzaba, oyó algo que le hizo detenerse bruscamente. Pasos que parecían provenir del interior de la capilla, justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada, solo silencio. Raúl, creyendo que podía estar imaginando cosas, continuó su exploración. Pero a medida que se acercaba al altar, los pasos se hacían más audibles y rápidos. Comenzó a caminar apresuradamente y los pasos lo seguían, cada vez más cerca. Cuando se detuvo, también lo hicieron los pasos. La sensación de ser seguido era tan fuerte que Raúl sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Decidió entonces salir, pero antes de llegar a la puerta, los pasos resonaron. De nuevo, más fuertes y más rápidos, como si alguien viniera detrás de él a punto de alcanzarle. Raúl salió corriendo de la capilla y nunca más se atrevió a volver a aquel lugar. Desde entonces ha compartido la experiencia con los lugareños y de alguna manera la historia de las pisadas ha cobrado más fuerza. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la causa de los sonidos. Algunos antiguos residentes hablan de un sacerdote que murió en el barrio durante una época de gran tragedia y persecución religiosa y que su alma aún vaga por la capilla. Otros hablan de antiguas prácticas espirituales llevadas a cabo en el lugar, donde los ecos de los rituales aún pueden ser escuchados por los vivos. La ermita de San Cayetano permanece en ruinas, pero el misterio de las pisadas que siguen a los visitantes permanece. Cualquiera que se atreva a subir a las colinas en busca de algo más que la historia de la ciudad acaba llevando consigo una sensación de inquietud, como si una presencia invisible le siguiera, paso a paso. Y así, el sonido de los pasos perdidos sigue resonando en las ruinas silenciosas, sin explicación y sin fin. Relato 7. La aparición del obispo en la Catedral de Nueva Orleans, Estados Unidos. Me llamo William y soy un historiador al que siempre le han fascinado las historias y leyendas de las ciudades antiguas. Cuando empecé a estudiar la historia de Nueva Orleans, pronto me di cuenta de que la Catedral de San Luis, una de las iglesias más antiguas e imponentes de la ciudad, estaba en el centro de muchas de estas narraciones. La catedral, con su arquitectura colonial francesa y sus coloridas vidrieras, ha sido escenario de acontecimientos históricos y también de algunas de las más extrañas apariciones. Pero una historia en particular llamó mi atención y con los años se convirtió en un misterio que a día de hoy nunca se ha resuelto: la aparición de un obispo en las sombras de la iglesia. La historia comenzó a ser contada por un grupo de fieles que durante las misas vespertinas empezaron a informar de una figura sombría vestida con una larga túnica y un manto de obispo que aparecía en los rincones más oscuros de la iglesia. Decían que la figura estaba siempre sola y que cuando se le acercaba desaparecía sin dejar rastro. Muchos creyeron que se trataba de una señal divina, mientras que otros más escépticos intentaron explicar el fenómeno como el resultado de las luces y sombras proyectadas por las velas encendidas o las vidrieras de la iglesia. Pero lo que le ocurrió a uno de los testigos, un sacerdote local, hizo que esta historia se viera con otros ojos. Fray Manuel, sacerdote que había servido en la Catedral de San Luis durante muchos años, fue uno de los primeros en ver la figura del obispo. Una fría tarde de otoño, mientras caminaba por los pasillos vacíos de la catedral, vio una figura alta que le daba la espalda, vestida con un manto oscuro, de pie cerca de uno de los altares laterales. El sacerdote curioso se acercó lentamente, pensando que podría tratarse de un visitante extraviado, pero cuando llamó a la figura, ésta se volvió rápidamente.
Lo que vio Fray Manuel le paralizó. La figura tenía el rostro pálido y sus ojos parecían vacíos, como si miraran a la nada. Al intentar acercarse, la figura se desvaneció en el aire, sin hacer ruido, desapareciendo entre las sombras de la catedral. Fray Manuel se asustó tanto que no pudo hablar con nadie durante días. Sin embargo, la historia no tardó en extenderse, y otros sacerdotes y fieles dijeron que también habían visto la figura vestida de obispo en diversas partes de la iglesia. Algunos la vieron cerca del altar, otros al fondo de la nave central, y otros en las pequeñas capillas laterales. La presencia del obispo parecía manifestarse con más fuerza por la noche, sobre todo cuando la iglesia estaba vacía, y muchos llegaron a creer que la figura era el espíritu de un antiguo obispo que había sido enterrado allí, o que de alguna manera su alma seguía conectada a la iglesia. La historia del obispo empezó a adquirir un cariz místico, y con el tiempo se convirtió en una de las leyendas más populares de Nueva Orleans. Una de esas noches mi curiosidad me llevó a la catedral. Había oído las historias, pero algo me decía que tenía que ver por mí mismo lo que ocurría. Llegué hacia las 10 de la noche, cuando la iglesia ya estaba cerrada al público, pero las puertas estaban entreabiertas, lo que permitía que la tenue luz de las lámparas exteriores iluminara los muros de piedra. La catedral estaba vacía, y el silencio era profundo. Decidí explorar los rincones más alejados, donde siempre se producían los informes de apariciones. Lo primero que noté fue el aire helado que parecía concentrarse en ciertas partes de la iglesia. Caminé por los oscuros pasillos tratando de percibir alguna presencia, cuando de repente, en la esquina de uno de los altares laterales, algo llamó mi atención. Una figura se alzaba entre las sombras. Era una figura alta vestida con una túnica oscura y un manto que parecía brillar ligeramente a la luz de las velas. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero se le veían los ojos. Parecían vacíos, como si no hubiera vida en ellos, pero al mismo tiempo había una intensidad aterradora en su mirada. Dudé, sintiendo que el corazón me latía más deprisa. Decidí acercarme, creyendo que tal vez se trataba de una ilusión o de una broma de algún visitante. Llamé en voz alta a la figura, pero no se movió. Me acerqué un paso más y cuando estaba a pocos metros, ocurrió algo extraño. La figura se giró bruscamente y en el mismo instante desapareció entre las sombras. No hubo ningún sonido, ni siquiera un movimiento. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado. Allí, el pánico se apoderó de mí y salí rápidamente de la iglesia. Desde aquella noche no he vuelto a la Catedral de San Luis por la noche. La sensación de ser observado, la mirada vacía de aquella figura han quedado grabadas en mi mente. Algunos dicen que el obispo era en realidad un antiguo líder religioso de la ciudad, alguien que hizo grandes cosas por la iglesia, pero cuyas acciones no siempre fueron bien vistas. Otros creen que fue asesinado durante un periodo de disputas religiosas y que su alma quedó atrapada en la catedral, vagando eternamente entre las sombras. La historia del obispo de la Catedral de Nueva Orleans sigue siendo un misterio. Muchos aún afirman haberle visto, sobre todo por la noche, en uno de los rincones más oscuros de la iglesia, desapareciendo siempre que alguien intenta acercarse. Para algunos la aparición es una señal de bendición, pero para otros es una advertencia. La figura del obispo, sea cual sea su verdadero origen, sigue rondando los pasillos de la catedral, manteniendo viva una leyenda que parece renovarse con cada generación. Historia 8. La cruz sangrante de la iglesia de Zaragoza, España. Dicen que las ruinas de la antigua iglesia de San Juan Bautista, situada a las afueras de Zaragoza, encierran un misterio que no se puede explicar. Desde que me mudé a la ciudad, siempre he oído rumores sobre una antigua cruz escondida entre las sombras de la iglesia abandonada que durante las noches de luna llena parecía sangrar. Soy Luis, vecino de Zaragoza, y conozco a muchos que juran haber visto este fenómeno, pero como historiador siempre he buscado un lado más racional a estas historias. Sin embargo, hay una que me ha hecho cuestionarme todo lo que creía posible. La iglesia de San Juan Bautista se construyó en el siglo XV y, durante mucho tiempo, fue uno de los lugares más venerados de la ciudad. A lo largo de los siglos, sin embargo, la iglesia ha sufrido el abandono, las invasiones e incluso la destrucción, y ahora es solo una estructura en ruinas. Lo que queda de la iglesia son paredes agrietadas y un altar en ruinas, pero lo que siempre ha llamado la atención de los lugareños es una cruz de piedra que aún se mantiene en pie en el centro del antiguo altar. La cruz de granito oscuro siempre ha sido un símbolo de fe para los habitantes de la región, pero en las últimas décadas ha empezado a difundirse una extraña historia. Durante las noches de luna llena, los lugareños afirmaban ver que allí ocurría algo sobrenatural.
Cuando la luz de la luna iluminaba la iglesia en ruinas, la cruz parecía llorar. No lágrimas ordinarias, sino sangre. Un líquido rojo goteaba de sus bordes, manchando la piedra y formando charcos en el suelo. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un truco de las sombras o de alguna explicación científica, como que la humedad cambiaba el color de la piedra. Pero pronto las historias empezaron a multiplicarse. Una noche de luna llena, María, una anciana que vivía cerca, decidió acercarse a la iglesia para intentar averiguar qué ocurría realmente. Era escéptica, pero también curiosa. Cuando se acercó a las ruinas, lo que vio la hizo temblar. De miedo, María dijo que cuando miró la cruz vio sangre goteando de una forma inusual. Dijo que la sangre no caía como si fuera algo simple, sino continuamente, como si algo o alguien estuviera vertiendo el líquido de forma controlada. Y lo más espantoso, las lágrimas de sangre parecían latir, como si formaran parte de algo vivo. Intentó acercarse, pero la sensación de un peso indescriptible la hizo detenerse. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de ella, una presencia fría y pesada. Cuando se volvió, no vio a nadie, pero la sensación de ser observada era casi insoportable. Asustada, huyó a casa y no volvió a acercarse a la iglesia. En los días siguientes, las historias continuaron. Un grupo de turistas que visitaba la ciudad se acercó a las ruinas fascinado por la leyenda. Cuando llegaron a la iglesia, lo que vieron era exactamente lo que la gente había descrito. La cruz sangraba. Intentaron filmarlo, pero la cámara parecía fallar inexplicablemente y los vídeos nunca eran lo bastante nítidos como para mostrar lo que realmente estaba ocurriendo. Sin embargo, el miedo era palpable, y pronto todos huyeron, hablando en susurros sobre lo que habían presenciado. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Ya era escéptico respecto a todas las historias, pero los numerosos testigos y relatos empezaron a hacerme cuestionar mis propias creencias. Esa noche fui a la iglesia, armado solo con mi cámara y una linterna. La luna llena estaba en lo alto del cielo y la luz parecía filtrarse por los huecos de la iglesia, iluminando las ruinas de una forma que parecía casi mística. Cuando me acerqué a la cruz, lo primero que noté fue la sensación de frío que invadía la sala. El aire era más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Al mirar la cruz sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Había algo allí, algo más allá de lo que mi mente podía comprender. Y entonces vi lo que todos habían dicho. De la cruz goteaba sangre. No al azar, sino uniformemente, como si hubiera sido vertida con cuidado, y al caer al suelo formaba pequeños charcos rojos. El líquido parecía vibrar, palpitar lentamente, y de pronto me invadió una sensación de claustrofobia. Me sentía observado como si el lugar estuviera vivo. Decidí dar un paso hacia la cruz, pero cuando empecé a acercarme, la sangre pareció empezar a moverse más deprisa, como en reacción a mi movimiento. Mi corazón se aceleró y sentí el impulso de correr, pero me quedé paralizado, incapaz de apartar los ojos de la escena que tenía ante mí. Fue entonces cuando oí algo que nunca olvidaré. Un susurro en voz baja procedente del interior de las ruinas. Era como si alguien susurrara palabras en un idioma desconocido. Palabras que me provocaron una sensación de profundo malestar. De repente, la luz de la luna desapareció, como si una sombra se hubiera tragado la luz que entraba por la iglesia. La sensación de ser observado se intensificó y, presa del pánico, salí corriendo, dejando atrás las ruinas. No miré atrás, pero sabía que había algo allí, algo que nunca debía ser perturbado. Desde aquella noche la cruz sigue sangrando, en las noches de luna llena, y las historias no dejan de propagarse. Algunos creen que es un signo de penitencia, otros que se trata de una antigua maldición, pero la verdad, como la sangre que gotea de la cruz, sigue siendo un misterio. La iglesia de San Juan Bautista sigue en ruinas y nunca se ha explicado el fenómeno de la cruz sangrante. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que algo está ahí, algo que nos observa, esperando. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente en exclusiva, solo tienes que enviarnos una aportación a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las aportaciones de $10 o más garantizarán un vídeo completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este viaje terrorífico. Ahora continuemos. Historia 9. Las canciones de los niños en la capilla de Puebla, México. Desde que me mudé a Puebla, siempre me han atraído las historias que circulan por la ciudad sobre lugares abandonados y sucesos inexplicables. La ciudad, rica en historia y cultura,
Cuenta con numerosos lugares que atraen a turistas y curiosos, pero pocos conocen los oscuros secretos que guardan sus calles. Entre estos lugares se encuentra una capilla olvidada, escondida en una zona aislada y casi inaccesible, que se ha convertido en objeto de varias leyendas. Me atrajo una historia que parecía absurda, pero cuando profundicé, resultó ser algo mucho más profundo e inquietante. Esta historia trata del canto de los niños en la capilla de Puebla. La capilla, llamada Capilla de San Andrés, fue construida en el siglo XVII por un grupo de sacerdotes misioneros que llegaron a la región. Durante muchos años, la capilla fue un lugar de oración y reflexión, pero con el tiempo la población de la zona fue disminuyendo. El lugar, antaño lleno de vida y fe, se fue abandonando poco a poco hasta que a principios del siglo XX la capilla quedó completamente desierta y olvidada por todos. Pero lo que mucha gente no sabe es que la capilla no estaba completamente vacía. Algo quedó atrás. Los primeros informes comenzaron a surgir en las últimas décadas. Los exploradores y aventureros que se aventuraban por la zona empezaron a contar historias sobre extraños sonidos procedentes del interior de la capilla, especialmente durante las noches más oscuras. El sonido que más destacaba era el canto de los niños, una melodía suave pero triste que resonaba en las paredes rotas y el tejado derruido. Muchos de estos exploradores, inicialmente escépticos, regresaron con el rostro pálido y la voz temblorosa, incapaces de explicar lo que habían oído. Hablaban de niños cantando, pero no eran canciones alegres, sino melancólicas, casi como si lloraran algo perdido hacía mucho tiempo. Yo me mostré escéptico. Era una historia común. En muchas ciudades antiguas, un mito popular alimentado por aquellos a los que les gusta jugar con lo desconocido. Pero con el paso del tiempo, cada vez más personas empezaron a relatar el mismo fenómeno. Hombres y mujeres de distintas partes del país, sin conexión entre sí, hablaban de las mismas experiencias. El sonido de voces de niños, la sensación de ser observados y una presencia en el aire que hacía la atmósfera aún más densa. Sin embargo, lo que más me intrigó fue la coherencia de estos relatos. Nadie decía haber visto a los niños, pero todos los oían cantar. Decidí que tenía que ir allí y averiguar por mí mismo qué estaba pasando. En una tarde de otoño, una de las más tranquilas que he vivido, decidí explorar la capilla de San Andrés. La capilla estaba aún más aislada de lo que había imaginado, rodeada de densa vegetación y situada en un terreno elevado de difícil acceso. Cuando por fin llegué al lugar, la visión me produjo escalofríos. El edificio estaba en ruinas, con las paredes casi derrumbadas y el tejado completamente destruido. La capilla parecía haber sido engullida por el tiempo, pero al mismo tiempo había algo allí que parecía estar esperando algo. Entré con cautela. El sonido de mis pasos resonaba en las piedras rotas y el suelo cubierto de escombros. El aire era frío y pesado, y había una sensación de abandono que me incomodaba, como si se hubiera dejado algo atrás, algo que no debía estar allí. Pero fue al acercarme al altar cuando oí los cánticos por primera vez. Al principio pensé que era solo el sonido del viento, pero pronto me di cuenta de que eran voces. Voces pequeñas, dulces e infantiles, que se mezclaban con la brisa que pasaba por los huecos de la capilla. El canto era suave, casi melódico, pero la melodía tenía un tono triste y solitario. Al principio los sonidos parecían venir de lejos, como si procedieran de una parte de la capilla a la que yo no podía llegar, pero a cada paso que daba, el sonido parecía acercarse más. Me detuve en medio de la capilla, con los sentidos alerta, intentando comprender lo que ocurría. Miré a mi alrededor, pero no había niños a la vista, ni ningún rastro que indicara que hubiera alguien allí aparte de mí. Sin embargo, los cánticos continuaban, resonando en los oscuros rincones de la capilla. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más inquietante. Las voces de los niños no eran solo un sonido vacío, parecían comunicar algo, un sentimiento, de profunda tristeza y pérdida. Había una palabra que se repetía una y otra vez, como si quisieran decirme algo. No podía entenderlo del todo, pero la sensación de angustia era palpable. Ya no podía moverme. El miedo empezó a apoderarse de mí, y la atmósfera a mi alrededor pareció tensarse. Al cabo de unos minutos, el canto empezó a desvanecerse, como si las voces se trasladaran a un rincón lejano de la capilla. Con el corazón acelerado decidí marcharme, pero antes de salir por la puerta de entrada eché un último vistazo al altar. Fue entonces cuando vi algo que no podía explicar. Una sombra, alta e indistinta, se formaba lentamente frente al altar, como si surgiera de las piedras antiguas. Era una figura brumosa, casi etérea, que parecía observarme. Cuando se dio cuenta de que le miraba,
La sombra desapareció al instante, dejando en el aire solo el eco de las voces de los niños. Salí corriendo de la capilla sin mirar atrás. El sonido de los cánticos seguía resonando en mi cabeza y la sensación de ser observado nunca me abandonó mientras caminaba de vuelta al pueblo. Durante días intenté comprender lo que había ocurrido. Quizá la explicación más plausible era que las voces eran meros ecos del pasado, recuerdos de niños que por alguna razón habían quedado atrapados en aquel lugar. Sin embargo, lo que sentí aquel día y lo que vi distaban mucho de ser ordinarios. La capilla de San Andrés sigue en ruinas, y cada noche de luna llena vuelven los informes de voces de niños. Algunos dicen que la capilla está maldita, otros creen que los niños fueron víctimas de algo terrible allí, quizá víctimas de un oscuro ritual. O que sei con certeza é que os cantos continúan, e que aquela capela guarda máis do que apenas pedras e tellados caídos. Contiene las voces, las lágrimas y los remordimientos de un pasado que nunca se olvidará. Historia 10. El sermón de otro mundo en la capilla de Savannah, Georgia. Savannah, una de las ciudades más antiguas y encantadoras de Estados Unidos, tiene fama no solo por su arquitectura histórica y sus calles arboladas, sino también por las historias de actividad sobrenatural que impregnan sus calles y edificios antiguos. Y entre las muchas historias que circulan por esta ciudad, ninguna es tan enigmática como la de la Capilla de San Juan, situada a orillas del río, un lugar conocido por su aspecto desolado y su misteriosa historia. Soy James, un antiguo periodista que vive en Savannah desde hace años y me sentí atraído por una historia que me hacía sospechar más con cada nuevo reportaje. Se trataba de los sermones y oraciones que supuestamente podían oírse procedentes del interior de la capilla, incluso cuando la puerta estaba cerrada con llave y el lugar nunca parecía estar abierto. La capilla de San Juan era un edificio sencillo, una construcción de ladrillo desgastado que se erguía como un centinela silencioso entre los modernos edificios y hoteles de la ciudad. Había sido fundada en el siglo XVIII y durante muchos años sirvió como pequeño centro de culto para la población local. Pero a finales del siglo XIX la capilla fue desmantelada y acabó en ruinas. Tiempo atrás, sus puertas se cerraron con llave y el lugar quedó abandonado, con la vegetación apoderándose de su estructura. Lo que hacía la historia aún más intrigante era el hecho de que, aunque nadie había visto nunca una misa o una oración allí, seguían llegando informes de los huéspedes de un hotel cercano. El hotel, un edificio histórico con vistas al río, se encontraba a pocos metros de la capilla. La historia que contaban era la misma. Todas las noches, todo en las madrugadas más tranquilas, una serie de sonidos resonaban desde la capilla. Eran oraciones y sermones, como si alguien estuviera predicando a una congregación invisible. Al principio, la mayoría de los huéspedes pensaron que se trataba de un ruido lejano, un eco de los sonidos de la ciudad o del viento. Pero a medida que más personas contaban la misma experiencia, la historia empezó a cobrar fuerza. En mi búsqueda de respuestas, decidí hablar con algunos de los huéspedes más antiguos del hotel, aquellos que estaban acostumbrados a escuchar las historias y que a menudo eran los primeros en informar de sucesos extraños. Uno de estos huéspedes era Thomas, un anciano que llevaba varios años alojándose en el hotel y que siempre pedía una habitación con vistas a la capilla. Me contó que en más de una ocasión se había despertado en mitad de la noche, con pisientos y los ojos desorbitados, al oír el sonido lejano de una voz masculina, grave y autoritaria, que pronunciaba las palabras de un sermón. Describió el sermón como algo que parecía sacado de una época mucho más antigua, con una cadencia solemne, casi hipnótica. También mencionó las oraciones en latín, una lengua poco utilizada en la liturgia moderna. Thomas no fue el único que relató esta experiencia. Otros invitados hablaron de los cánticos y oraciones que resonaban en la capilla, y muchos afirmaron que el sonido parecía comenzar exactamente a medianoche, cuando la ciudad estaba más tranquila. Curiosamente, nadie había visto nunca una figura asociada a estos sermones. La capilla estaba siempre vacía, pero el sonido persistía. Y lo más desconcertante era que por mucho que se intentara, no se podía localizar la fuente de esos sonidos. Incluso cuando los invitados se acercaban a la capilla, el sonido parecía disiparse a medida que se acercaban, como si fuera una ilusión lejana, algo que escapaba al alcance de la percepción. Así que decidí ir allí e investigar por mí mismo. Esa noche, decidí aventurarme hasta la capilla de San Juan para ver si podía entender lo que estaba pasando. La ciudad de Savannah estaba especialmente tranquila aquella noche y la luna llena iluminaba el cielo con su luz pálida y distante. Cuando llegué a la capilla, pude comprobar lo aislada que estaba, envuelta en sombras y con un aire de abandono que no se podía ignorar.
La verja de hierro de la entrada estaba cerrada, pero sabía que eso no detendría la investigación. Tras unos minutos de exploración, logré encontrar una entrada lateral que estaba parcialmente abierta, lo que me permitió entrar. Dentro de la capilla, el aire era denso y la atmósfera parecía reverberar con una sensación de tristeza e incomodidad. El espacio, aunque vacío, tenía un aura extraña, como si algo o alguien siguiera allí. Me acerqué al altar que estaba cubierto por una capa de polvo y telarañas. Era difícil imaginar que algo de importancia histórica siguiera guardado allí, pero a medida que me acercaba, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Fue entonces cuando oí el sonido por primeras vez. Era un sermón claro y nítido que provenía de algún lugar del interior de la capilla. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Las palabras eran profundas, pronunciadas con una autoridad que me hizo sentir como si estuviera en una época remota. Era un sermón que hablaba del arrepentimiento, de la salvación de las almas y de los pecados que ataban a los hombres a la tierra. Pero lo más extraño era la sensación de que, aunque estábamos en el siglo XXI, el sermón parecía de una época muy anterior, quizá del siglo XIX o incluso más. Las palabras resonaban de un modo frío e impersonal, como si las pronunciara una presencia invisible. Intenté acercarme al altar, pero a medida que me acercaba, el sonido se hacía más grave, más distante. Cuando estuve muy cerca del altar, el sermón desapareció por completo. El silencio se apoderó de la capilla y por un momento me sentí observado. No había señales de que hubiera alguien allí, pero la sensación de presencia era innegable. Miré a mi alrededor, pero el único sonido que oía era el de mi propio corazón acelerado. Dejé de intentar entender lo que pasaba y salí corriendo de la capilla. El sermón seguía resonando en mi mente, como un fantasma del pasado lejano, y la sensación de incomodidad no me abandonó en todo el camino de vuelta al hotel. En los días siguientes volví a hablar con algunos de los huéspedes y la historia se repitió. Algunos de ellos incluso mencionaron que a veces el sermón iba acompañado de voces femeninas, suaves plegarias que parecían responder al predicador. Pero nadie supo decir de dónde procedían esas voces ni quién estaba allí. La capilla de San Juan permanece en silencio, cerrada y olvidada. Pero para los que se alojan en el hotel cercano, la historia de los sermones y oraciones del más allá nunca se olvida. Lo que me dejó con más preguntas que respuestas fue el hecho de que la capilla nunca estuvo abierta, nunca se había utilizado para el culto o la misa, pero el sonido continuaba, como una presencia persistente, un eco de tiempos pasados. Tal vez el sermón nunca fue realmente un sermón. Tal vez era solo el alma de un sacerdote perdido en el tiempo, repitiendo sus sermones para que cualquiera los oyera. O tal vez el lugar esté maldito, guardando las huellas de algo que ocurrió allí y que nunca podrá explicarse. Lo que sí sé con certeza es que la capilla de San Juan guarda algo que no podemos ver, pero que de alguna manera sigue llegando a nosotros con sus sermones desde el más allá. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora en la pantalla verás 2 opciones de video que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.